Hola a todos, profesor y compañeros de lírica griega, espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es David Alfaro y a continuación en estos dos videos estaremos hablando acerca del quinto idilio de Teócrito, llamado Bucolias Comatas Kailakon, que en español sería algo como los poetas pastoriles Comatas y Lacón, quienes serán los pastores alrededor de los cuales girará este texto. Antes de introducirlos al contenido, les comento que en la descripción de este video van a encontrar un link que los lleva al archivo en PDF del trabajo de traducción que hice, también un link al PDF del poema Escandido, una vista previa de un libro en inglés que me llamó la atención mientras buscaba información sobre este idilio de Teócrito, y entre otros textos que también les estaré recomendando a lo largo del video. No siendo más, espero que disfruten este idilio tanto como lo hice yo, pues fue bien interesante analizarlo. Bueno, quiero comenzar este análisis del idilio quinto comentándoles un poco acerca de lo que comúnmente se conoce como canto bucólico. Pues este es uno de ellos, pero es uno bien especial y ya sabremos por qué. Entonces, la palabra bucolismo se entiende desde lo literario y en general desde lo artístico como una temática bastante habitual. En nuestro caso, lo entenderemos como un subgénero de la poesía que suele estar ambientado en espacios naturales y rústicos, en los que se representa esta forma de vida rural como algo soñado, como muy bello y tranquilo. Esta tranquilidad se tiende a asociar a la pureza y a la ausencia de los vicios característicos de la ciudad. Entonces los textos bucólicos se caracterizan por exhibir una visión como sesgada de la vida pastoril, dejando generalmente de lado los problemas y las dificultades de este modo de vivir. Este detalle que les comento es bien importante para discutirlo al final del video, entonces me gustaría que lo tuvieran en mente pues durante la lectura. También se dice de la poesía bucólica que nació como resultado de la necesidad de algunos escritores de acercarse a la armonía que inspira estar en la naturaleza, de sentir la libertad que nos ofrece la vida lejos de las estructuras y los problemas típicos de la ciudad. Recordemos que los griegos eran amantes de la naturaleza, por ejemplo en un libro muy bonito que se llama Historias de las plantas en el mundo antiguo, que es de los escritores españoles Javier Torres Ripa y Santiago Segura Munguía, se nos cuenta que en el siglo V a.C., el cultivo de las flores junto con el de las frutas, las hortalizas y otras plantas ocupó un puesto muy importante en la vida griega. Nos cuentan entonces que, según Plutarco, en su colección biográfica que se llama Bio y Paraleloi, Vidas Paralelas, Simón de Atenas transformó la academia, que era un lugar muy seco y árido, en un bosque regado por fuentes con espacios grandes para la carrera y caminos bajo la sombra de olmos, álamos y plátanos. Este parque se convirtió con Platón y sus sucesores en el jardín por excelencia de la filosofía. Entonces, los griegos asociaron a la filosofía este amor que tenían por el campo y por lo natural. Platón instaló su academia en un gimnasio entre árboles y en las afueras de Atenas. Aristóteles fundó su liceo entre avenidas de plátanos, donde disertaba paseando, de donde, como ya sabemos, sus discípulos recibieron el nombre de peripatéticos. Y en general otros filósofos griegos también unieron su escuela y su filosofía a la naturaleza, pues cada escuela tenía su parque. Este libro que les cuento es muy bonito porque tiene fotos, ilustraciones y un montón de información de las plantas que eran cultivadas en la antigüedad. Y pues en la descripción pondré también un link de una vista previa del libro por si les interesa. Pero bueno, esto se los cuento para que nos demos cuenta de la gran apreciación que tenían los griegos por la vida en el campo, pues la consideraban como un escape de la prisa y de las preocupaciones de la vida urbana. Entonces la poesía bucólica de Teócrito bien demuestra esta apreciación e idealismo que se tiene hacia lo rústico, como vimos en el idilio 11. Se hablaba del trabajo agricultor, el pastoril, el artesanal, etc., como queriendo enaltecer la paz y las virtudes características de la vida agreste. Y pues bien, este idilio que trabajaremos hoy parece no ser excepción como de esta exaltación al campo. Como veremos en unos minutos, se hablará de lo bello de las fuentes naturales de agua, de las suaves pieles de oveja, del zumbido de las ovejas y el parloteo de los pájaros, etc. Pero hay una característica de este idilio que me parece más o menos singular. Quizás no lo sea, pero vale la pena igual comentarlo, me parece.
La característica especial de este idilio es que, si bien trata con idealismo muchas de las características de la vida rural, el intercambio entre estos dos personajes, Cómatas y Lacón, es de hecho muy agresivo. Leí que es el único idilio que comienza con acusaciones entre los personajes en los que ambos se insultan y se blasfeman. Y en general veremos que durante la competencia de canto, que será como el tema de este idilio, ambos se tratan así súper mal. Entonces decimos que es un idilio que no sobresale por mostrar cuán bello y pacífico es o puede ser vivir en el campo, sino que muestra también los altercados y retratados dos personajes que son pastores, son esclavos, que de lo crudos, incluso groseros que pueden llegar a ser entre sí, dan hasta risa. Pero a la vez tampoco queda opacada la temática bucólica, que recordemos nuevamente es la exaltación de la naturaleza a tal punto de mostrarla como una utopía, así muy armónica y llena de virtud. Entonces, lo interesante de este idilio es ese contraste entre una visión poética como ideal del campo, que se muestra precisamente cuando comienzan a improvisar sus cantos bucólicos, y entre esta realidad en la que las disputas, la crudeza y lo no tan bello, pues también hace parte de la vida campestre. Ya terminado este apartado introductorio, entremos al contenido que trabajé y el que les quiero comentar. Recuerden que en este primer video estaré únicamente hablando sobre el contenido y las aclaraciones necesarias para entender el texto, mientras que en el segundo video hablaré únicamente de los asuntos morfosintácticos como particulares que deben ser explicados. Entonces, no siendo más, comencemos con el contenido. En resumidas palabras, el quinto idilio de Teócrito trata de un cabrero llamado Cómatas y un pastor llamado Lacón, un ovejero. Estos dos personajes parecen estar enemistados y no sabemos por qué. Entonces apenas se encuentran, se acusan de robo y se reprochan entre sí. Entonces Lacón, el ovejero, propone una competición de canto bucólico entre los dos, con un animal del rebaño como premio para el que gane. A lo que Cómatas acepta, y después de más insultos entre sí, ambos deciden llamar a un leñador llamado Morzón que estaba cerca, para que actuara como árbitro. Entonces, después de esto, empieza formalmente la competición, que se realiza de forma alterna, en donde Cómatas, el cabrero, comienza con 2 versos y responde Lacón con otros 2 con la misma temática que propuso Cómatas. En los cantos se tratan asuntos del amor, de ofrendas a las divinidades rústicas, de virtudes de la naturaleza, de plagas y demás asuntos pues como comunes en la poesía de este tipo. Al final, el árbitro interrumpe a Lacón sin explicar de manera precisa la razón y otorga la victoria a Cómatas, quien se alegra obviamente pues de obtener el cordero y se burla de su contrincante perdedor. Respecto a esto, al final, como hablaremos de las teorías que muchos estudiosos sostienen sobre la causa de la victoria de Cómatas, pero por ahora leamos el texto por partes. Como pueden ver, he dividido el idilio según los sucesos y los tópicos que vayan apareciendo durante los cantos. Entonces el primer título dice: 2 esclavos, un cabrero y un pastor, se acusan de robo el uno al otro. Entonces comienza Cómatas avisándole a sus cabras que ahí viene Lacón el sibarita, quien le ha robado la piel de oveja. Dice siburta, el texto griego. Entonces este gentilicio implica una dificultad porque pues obviamente implica ciudadanía, ¿no? Habría entonces que entender que Lacón es un hombre libre que vive en Sibaris, una colonia griega que logró un cierto esplendor, siendo famosos sus habitantes por su dedicación al lujo y a la vida reposada, y que la acusación que viene después, en la que Cómatas dice que es un esclavo de Sibaris, es como una exageración basada en la dependencia de Lacón con su patrón. Otra forma de entender esta palabra es en sentido figurado. Incluso la palabra sibarita la tenemos en el español y suele ser usada para referirse a una persona con aires como de grandeza, por lo que Sibaris, recordemos, era un lugar así súper refinado y lujoso, pero esa interpretación queda libre para que cada quien decida cómo entenderla. Entonces decíamos que Cómatas acusa a Lacón de robar su piel de oveja, y enseguida este último responde de forma similar, como pueden ver, y advierte también a sus ovejas que cerca de la fuente está Cómatas, quien le robó su flauta. Entonces este estilo de respuesta, como pareada o correspondida, va a caracterizar el resto del texto. Cómatas le pregunta entonces cuál flauta pastoril, y aquí dice lo que les comentaba: doble siburta, siervo de Sibirtas,
lo cual es irónico porque pues Cómatas no es más libre ni menos esclavo que Lacón, pues ambos son pastores de dos diferentes señores. Esta mención por parte de Cómatas de que si no le basta a Lacón chasquear los labios con Coridón parece ser como un comentario burlón, por lo que ya veremos que Lacón es un joven homosexual. Entonces Lacón luego le especifica que fue la flauta que le dio Licón la que se robó supuestamente Cómatas, y después le pregunta cuál piel le ha robado supuestamente, a lo que Cómatas responde de manera similar, diciendo que ha sido la que Crocilo le dio después de que sacrificara una cabra para las ninfas. Entonces, después de haberse acusado, ambos niegan rotundamente haber robado la pertenencia del otro. Lacón se defiende, jurando por Pan el ribereño que él no le ha robado la zamarra o chamarra, no sé cómo le digan ustedes. Entonces, esta, más que como una vocación del dios Pan, que es semidios de los rebaños y los pastores, debe entenderse como una referencia a una estatua de Pan o a un santuario de Pan a la orilla del río. Por eso le dice Pan el ribereño. Pues de esta manera se va como haciendo un bosquejo del paisaje en el que están. En este verso, Lacón se refiere a sí mismo en tercera persona, como de manera muy pomposa, pero es gracioso que luego se refiere a sí mismo como Jocalaitidos, hijo de Caletide, pues su madre. Sabemos que los héroes homéricos, cuando se querían referir a sí mismos, usaban el nombre de su padre, por lo que naturalmente se entiende que Lacón no sabe el nombre del suyo o por alguna razón no quiere mencionarlo. Aquí quizás Teócrito quiere dar a entender que Lacón nació y se crió como esclavo junto a su madre. Le dice también que si miente, que si en verdad le robó la piel a Cómatas, que entonces enloquecido salte hacia el Gratis, que es un río situado en el sur de Italia, como en la parte meridional. Sabemos por esto, pues, en dónde estaban situados. Pero bueno, luego Cómatas se defiende como de forma similar, jurando por las ninfas del pantano que no le ha robado ninguna flauta. El demostrativo que usa, autastas limnadas, nos indica que el santuario o las estatuas de las ninfas pues se encontraban, deben estar cerca de donde estaban hechos. Luego de escuchar el juramento de Cómatas de que no le robó, Lacón dice que si le cree esto, que entonces deberá soportar las penas de Dafnis. Lamentablemente no tengo como mucha información al respecto, me gustaría que el profe o alguien que sepa de este tema nos aclarara en los comentarios a qué se refiere. Pero bueno, le propone algo más Lacón, y es que se ha puesto un cabrito para el ganador del canto pastoril, entonces que él cantará hasta que se rinda. Es esta propuesta o este reto lo que desata la competencia de canto bucólico, pues Cómatas acepta diciendo esto. Huspotatanayan erin erisen. En algún momento un jabalí desafió a Atenea. Esta es como una frase proverbial contra esas personas que pretenden compararse con los que visiblemente son muy superiores a ellos. En esto, Cómatas le está diciendo que retarlo es algo absurdo porque él es mejor en canto que Lacón. Luego entenderemos un poco pues esta frase proverbial. Entonces Cómatas acepta el trato y le tiende un cabrito, pero también le pide a Lacón que apueste algo de su parte, un cordero gordito como bien alimentado. Lacón, de nuevo hablándole de forma despectiva, le dice: ¿y cómo, tú zorro, estas cosas serán de lo mismo para nosotros? Le dice que quien cortaría pelo en vez de lana, haciendo referencia a que Cómatas es cabrero y la piel de cabra no tiene la misma suavidad y calidad que la de oveja. Pero también le dice que quien ordeñaría una vil perra si tiene a una cabra de primer parto. Con vil perra no sé a qué se refiere, pero lo que entiendo es que le está preguntando que para qué quiere un cordero o algo si puede ordeñar una cabra. En resumen, le está diciendo que apueste algo que sea del mismo valor para ambos. Entonces Cómatas le dice que alguien como él, que está convencido de que va a ganar, es una avispa zumbiante en contra de una cigarra. Hay que saber que en otros textos también se enfatiza como el aprecio de los griegos por el canto de las cigarras. En el Idilio I también hace mención de esto. Le dice entonces que su canto es molesto, en comparación con el cantar de una cigarra, pero que de todas formas acepta el trato y ha puesto un macho cabrío, igual en valor para ambos. Lo que no entiendo es cómo sucedió esta apuesta, pues si Cómatas también le pide un cordero de su parte, ¿cómo un cordero es igual en valor que un macho cabrío? Eso sí, no lo entiendo. Pero bueno, lo importante es que Cómatas aceptó la apuesta y le dice erisde, incitándole a que empiece el combate.
Bueno, pasamos a otra sección en la que ambos se disponen a la disputa y Lacón le dice que no se apresure, que si quiere cantar más plácidamente, que se acerque a su lado, donde hay olivo salvaje y más árboles, donde gotea agua fría y crece el pasto, donde cantan los grillos. Aquí empieza a notarse como esa característica de enaltecimiento de las virtudes del campo y pues la naturaleza. Comatas aquí no responde de manera similar, sino que le dice que le disgusta su audacia, pues en algún momento él mismo, Comatas, educó quizás en las labores pastoriles a Lacón. De acá entendemos entonces que Comatas es mayor y que Lacón es un joven ovejero. Dice al respecto que miren la gratitud hacia que se arrastra, como aquel dicho que no se debe morder la mano del que le da de comer. Dice entonces que si se crían lobeznos o perros, que algún día pues lo devorarán. Acá Lacón se pregunta y le pregunta a Comatas que cuando él ha aprendido algo bueno de Comatas. Acá hay unos puntos suspensivos que nos indican de pronto que se perdió esta parte del manuscrito. Sin embargo, busqué traducciones y en varias se propone una parte bastante cruda, por supuesto, y les voy a leer una de las traducciones que encontré. Sin embargo, pues no encontré el texto original en griego para traducirla yo misma. Entonces la traducción que encontré dice, Lacón dice, y cuando, que yo recuerde, aprendí de ti u oí algo bueno, envidioso y renacuajo que tú eres. Y Comatas le responde, cuando yo te poseía y tú te quejabas, estas cabras balaban y el macho cabrío las cubría. Les dejaré en la descripción la traducción de la que recuperé este fragmento. Es de Julián Mota Salas, quien ha traducido varios clásicos griegos y latinos, y el archivo es de la biblioteca digital de la universidad, entonces como para que le echen un ojito. Esta traducción que propone es como mucho menos cruda en comparación con otras que encontré, pero pues entiende la idea, que es lo importante. Aquí Comatas le recordó pues a manera de insultarlo cuando tenían relaciones sexuales y Lacón se quejaba por esto. Pero bueno, esta parte y otra más pues está omitida en el texto que estamos trabajando ahora, que es el que está archivado en Diógenes, y por eso no indagaremos pues mucho en ellas. Luego de esto, Lacón le dice que venga y que cante donde está él, y Comatas se niega a ir hacia allá y empieza a describir las virtudes de su lugar. Entonces dice, aquí hay árboles y juncias, y a propósito les estaré mostrando imágenes de las plantas que quizás no conozcan. Aquí les muestro las juncias. Dice también que zumban las abejas, que hay 2 fuentes de agua fría, que los pájaros balbucean y que hay buena sombra que lo cubre. En esta parte puse, ambos pastores destacan la calidad de la piel que obtienen de sus respectivos rebaños, para luego destacar el valor y la copiosidad de las ofrendas que cada uno da a las deidades rústicas para que le favorezcan. Y como ven, Lacón dice que si viene pisará lanas de oveja, mucho más suaves y menos olorosas que las pieles de cabra que tiene él, que apestan incluso peor que lo que apesta Lacón. Les repito que acá los insultos son algo que abunda. Luego de este insulto hacia Comatas, Lacón proclama que levantará una gran crátera, que es como una vasija grande, de leche blanca como ofrenda para las ninfas, que recordemos que son las divinidades que suelen considerarse espíritus divinos que animan la naturaleza. También añade que levantará otra crátera de aceite de olivo. Comatas aquí responde con el mismo orden, diciendo primero que si viene, que pisará suave leche y menta, que habrá piel de cabra más suave que la lana que tiene Lacón, para luego ofrecer 8 tazas de leche para pan, semidos de los pastores y los rebaños, y también que levantará 8 cuencos llenos de miel. Vemos cómo estas ofrendas empiezan a usarse cada vez más exageradamente, algo que sabemos que en la condición de esclavos de Lacón y Comatas, pues no harán como lo proponen, sino que es como una forma idealizada y exaltada de contar las cosas, pues para demostrar superioridad también, me imagino. Pero bueno, luego de lo que dijo Comatas, Lacón finalmente le dice que si quiere, que cante desde ya, pero que deberá haber alguien más que sirva como juez. Menciona a el boyero Licopas o al vaquero Licopas, pero Comatas dice que no necesita de él, sino que podrían llamar a un leñador que andaba cortando brecinas cercas. Estas son las brecinas, y el leñador se llama Morzón y es conocido por Comatas porque pues le llama por su nombre.
Ambos acá concuerdan por primera vez y llaman a Morzón para que les sea de árbitro. Lacón es quien le llama y le explica lo que está sucediendo. Le pide que no favorezca por complacencia a ninguno de los dos. Comatas le dice también que no sea parcial en su decisión y además de esto le explica que el rebaño que cuida Lacón es de Civirtas de Turio, como para recordarle nuevamente su condición de esclavo, y adicionalmente, como para que no parezca injusto, también declara que las cabras que él cuida son las de Humaras el Sibarita. De nuevo, recordemos que ambos son esclavos y ninguno menos esclavo que el otro. Ante pues esto que dijo Comatas, Lacón se enfurece por haber él metido pues la cucharada donde no debía y le pregunta que quién le preguntó de quién era el rebaño, lo insulta y pues le dice charlatán. Comatas luego se le burla de manera sarcástica y luego declara que él siempre dice la verdad en todo y que no tiene la necesidad de enaltecerse, mientras que Lacón es un peleón por hacer ese tipo de comentarios. Lacón, aquí ya enfurecido, le dice que le diga lo que tiene por decir y aquí dice Opayan o Pean, que es una evocación a un canto en honor a Apolo como dios de la medicina y de la salud. Aquí en este verso de Lacón se cita pues con toda intención porque para él la charlatanería de Comatas es una peste o una plaga de la que se debe curar. Aquí es cuando empieza formalmente la batalla de canto entre pastores. Entonces empieza Comatas y su primer movimiento es ufanarse del amor que sienten las musas por su persona. Incluso llega a decir que lo aman más que a Dafnis. Y pues se preguntarán ustedes quién es Dafnis. Pues en la mitología griega se dice que puede ser hijo de Hermes, el dios mensajero, y de una ninfa. También se dice que creció entre ninfas en los bosques de las montañas de Sicilia y se le considera fundador de la poesía bucólica. También se cuenta que Dafnis era un pastor protegido de Apolo, de Artemisa y de Pan, quien le ofreció su flauta. Entonces Comatas aquí anuncia con vanagloria que es amado por las ninfas más que Dafnis, el pastor pues tan querido por las divinidades, para luego anunciar que ha sacrificado 2 cabras para ellas para que le favorezcan. Ante esta presunción, Lacón no se queda atrás, pues llega a declarar que el mismo Apolo lo quiere mucho, como al poeta del que hablábamos anteriormente. También, al igual que Comatas, añade que cría un animal, pues en este caso es un carnero, que pronto enviará como sacrificio para este dios. Menciona que se acercan las carneas, que si se preguntan a qué se refiere Lacón, pues eran unas fiestas conmemorativas de Apolo Carneo, protector de los rebaños. Eran unas fiestas que las ciudades dorias, sobre todo, como Esparta y algunas partes del Peloponeso, celebraban entre el día 7 y el 15 del mes Carneo, que era parte de agosto y parte de septiembre. Estas fiestas duraban entre 9 días, en los que se realizaban sacrificios en conmemoración del dios, pues para que le favoreciera y protegiera a sus rebaños. Entonces lo que acá dice Lacón es que está preparando un carnero para ser sacrificado en las festividades de Apolo Carneo. Esta parte que viene es bien interesante y aquí le puse el título siguiente. En la disputa se da una correspondencia que trae a colación los respectivos amores de cada uno, Clearista y Crátidas. Y pues efectivamente vemos que Comatas trae a colación el tema de su amada Clearista, cuando dice que las cabras que ordeña, con excepción de 2, son madres de crías gemelas, y que una niña lo mira y le pregunta si ordeña solo. Sobre la razón aquí, como de especificar la cualidad de las cabras que ordeña, al decir que son madres de 2 crías, pues se dice que comúnmente las cabras que paren 2 crías tienden a producir mucha más leche. Por eso aquí se ufana como de poseer, a excepción de 2, pues puras cabras madres de crías gemelas. Otro asunto interesante aquí es que al parecer el manuscrito que contenía este idilio debió sufrir algún tipo de deterioro en esta parte o de perturbación que no permitiese pues, transcribir la totalidad del verso. Entonces lo que tenemos es Hapais potoreusa talan legei autosa melgeis, que se traduciría como y la niña que me mira, desafortunado, me dice, ¿ordeña solo? Me imagino que aquí lo dice como para presumir que su amada pues se le insinúa de esta manera.
Al respecto, Lacan se queja de forma sarcástica y corresponde a los versos de Comatas diciendo que él llena 20 cestas con queso y que en los prados florecidos mancha o mancilla al muchacho impúber. Hay que saber que en la poesía bucólica el tema del erotismo es bastante común. Aquí, por ejemplo, varios pastores hablan abiertamente de sus relaciones sexuales y de sus amoríos. Sabemos por esto que el amado de Lacan es entonces un muchachito y que está presumiendo que en los prados mancilla al joven. Este verbo que vemos acá, moluno, significa ensuciar. Aquí me imagino que se refiere a que el jovencito es virgen y pues que Lacan los lleva a tener sexo en los prados. Les comento al respecto que al buscar varias traducciones que se hicieron de este idilio, la mayoría traducida con mucha censura y pues pudor. Por ejemplo, en la traducción de la que les comentaba antes, la de Julián Motasalas, incluso hay un comentario que dice lo siguiente: he empleado este verbo más velado en vez del sucio del original. En otra traducción directamente cambiaron el sentido del verso, como es en este que encontré, donde Lacan dice: la con 20 canastos llena de quesos, y a su amada en las mañanas los va a donar en la floresta amena. Entonces, como vemos aquí, hasta cambian el género, ¿no? Pues sabemos que Crátidas en el texto original es un muchacho y dice que va a donar los quesos en la floresta, algo que no se dice en el texto original. Pero pues hay razones. Esta última traducción que les mostré es del año 1877 y fue hecha por Hipandro Acaico y pues es de la edición de la Academia Mexicana correspondiente a la Real Academia Española. Recordemos que la RAE en sus comienzos trabajaba al servicio de la religión cristiana, por eso son tan cuidadosos como con estos temas de la sexualidad y pues de los temas que involucraban relaciones homosexuales. En la descripción pues también les pondré estas traducciones pues para que las ojeen. Pero bueno, ya cerrando como este tema, sigamos con el texto. Decíamos entonces que Lacan responde de manera similar y presume de las relaciones que tiene con su amado joven, y Comatas responde afirmando que Clarista le coquetea bastante, lanzándole manzanas y murmurándole cosas placenteras. Recordemos entonces que para los griegos las manzanas eran un regalo común para indicar amor. Entonces Lacan le corresponde afirmando que Crátidas, que tiene suaves mejillas, enloquece al pastor, es decir, a él. En ambas duplas podemos ver que los pastores hablan de sí mismos en tercera persona, y aquí Lacan exalta algunas cualidades de su amado, como que tiene suaves mejillas y una cabellera ondulada y rubia, que son características que para los griegos pues obviamente resultaban bastante atractivas en un muchacho joven. Luego de ambos presumir sus encuentros amorosos y coquetos con sus respectivos amados, Comatas responde como la jactancia de Lacan sobre su enamorado y dice que no se puede comparar la rosa silvestre, que es esta que les muestro aquí, ni la anémona, que es esta que ven. Dice que ninguna de estas dos es comparable con las rosas, porque estas últimas crecen junto a la pared del jardín. Entonces creo que aquí está claro que se está comparando a Clarista con Crátidas a través de representaciones como convencionales en la poesía bucólica. Los siguientes versos de Lacan corresponden a la comparación de Comatas. Entonces Lacan dice que los nísperos, que son estas frutas que ven ahora, no pueden ser comparables a las bellotas. Aquí les muestro una imagen de las bellotas para que las tengan en mente. Entonces Lacan argumenta que las bellotas, que en este caso pues harían referencia a Clarista, tienen una corteza molesta que viene desde la encina, mientras que los nísperos, o sea Crátidas, son endulzados con rica miel. Si bien sabemos que están comparando aquí características de Clarista y Crátidas, lo que queda como a disposición de la interpretación de cada uno es a lo que se referían con estas comparaciones. Yo por mi parte considero que la primera comparación, la que hace Comatas, hace referencia como a la apariencia de los amados, porque Comatas empieza hablando de las rosas silvestres y de las anémonas, haciendo referencia a Crátidas. Como pueden ver, ambas flores aquí comparten características similares y son comparadas con la belleza de una rosa, o sea, de Clarista. Puede estar diciendo entonces que la belleza del joven de ningún modo pues es comparable con la belleza de su amada. Lo que no entiendo mucho pues en su argumento es de que las rosas crecen junto al jardín, y pues me gustaría saber qué opinan ustedes. Un dato acerca de la anémona
es que es una planta amarga y venenosa, y de la rosa silvestre pues no se dice lo mismo. Respecto a la comparación que hace Lacón, para responderle a Cómatas, yo considero que la cualidad que se compara es la disposición de los amados, porque por una parte, él menciona que las bellotas tienen una corteza molesta desde la encina, quizás refiriéndose como a que para llegar a degustarla hay que deshacerse de una corteza que las recubre, mientras que el níspero se puede comer directamente y tiene un sabor dulce. Entonces, pues no sé qué opinan ustedes acerca de pues, estas dos analogías. Al respecto, algunos comentaristas consideran que ambas comparaciones hacen referencia al amor heterosexual y al amor homosexual, pero pues de nuevo esto queda como abierto a cualquier tipo de interpretación, y si tienen alguna propuesta pues no duden en hacérnosla saber en los comentarios. Pero bueno, continuemos. Luego de estas comparaciones, Cómatas continúa hablando de los asuntos del amor y se esfuerza aún más por despertar los celos de Lacón. Presume que le dará a su doncella una tórtola, o sea, una paloma, que sacará de un enebro. En respuesta, aquí Lacón también promete algo para su amado, pero esta vez es una suave lana de un carnero negro que le dará como al joven para que se haga un manto. Las siguientes líneas de Cómatas parecen ser como un tipo de vacilación, porque no, si se dan cuenta, no tienen mucho que ver con la temática que estaban tratando en la batalla, sino que parece más como un verso convencional en la poesía bucólica en el que le dicen a sus rebaños que no se alejen de ellos, quizás como para ganar tiempo para responder mejor, supongo. Entonces Cómatas inicia mandando a sus cabras a que pascan lejos del olivo donde está Lacón, y luego Lacón aquí les pregunta a sus ovejas Cónaros y Cineta si no se apartarán de los árboles cercanos a Cómatas. Les dice también que mejor pascan donde está Pálaros, que es otra oveja. Y parece ser que estos nombres que menciona Lacón son nombres parlantes, también Pálaros. Por ejemplo, Cónaros equivale a la palabra conicorne, es decir, que tiene los cuernos en forma de conos, mientras que Cineta es como un poco más difícil de descifrar, no estoy segura si sea parlante, pero Fálaros es una denominación aplicada al animal que tenga una mancha blanca en la frente. En español creo que está la palabra tosalvo, que significa como lo mismo. Luego de estas dos intervenciones, Cómatas continúa presumiendo los obsequios que planea darle a Clarista. En un primer momento, habla de un vaso de madera de ciprés, que es una madera que se utiliza en la antigüedad para la industria naval por su gran fortaleza. Luego continúa presumiendo que es suyo un vaso, obra de Praxíteles, que fue un escultor clásico ático, que fue el más renombrado del siglo IV a.C. Entonces, Cómatas lo que está haciendo acá es presumir de la calidad y del valor de los regalos que guarda para su amada, a lo que Lacón responde que para su muchacho tiene un perro que cuida los rebaños, que estrangula lobos y persigue animales salvajes. Noten que ambos contrincantes utilizan la palabra pais para referirse a sus amores, solo que Cómatas la utiliza junto al artículo femenino en dativo, ki taipaidi, mientras que Lacón lo emplea con el artículo masculino en dativo, toipaidi. Entonces, por esto, sabemos que ambos, Clarista y Crátidas, son jóvenes. Esta parte que sigue es muy interesante porque Cómatas trae a colación temas convencionales de la vida campestre, como lo son en este caso las plagas y los insectos. Entonces, en esta primera intervención de Cómatas, él le pide a los grillos que no maltraten su viñedo mientras saltan sobre los cultivos, porque pues aún se encuentran en etapa de maduración. A lo que Lacón, que se da cuenta como de esta vacilación de su contrincante, al traer como un tema convencional poco importante en el contexto, lo que hace entonces es señalar esta falta de inspiración de Cómatas. Entonces le dice a las cigarras que él está molestando a Cómatas de la misma forma en la que estos insectos incitan a los segadores o a los cortadores de césped. Cómatas entonces declara su odio por las zorras de cola tupida, esas que van por las tardes a la viña de Micón a comerse las uvas. Y Lacón le dice, le declara también que él odia a los escarabajos que se comen los higos de Filondas, que por el viento son llevados. Y es aquí donde viene la parte interesante. Muchos de los comentaristas de este idilio
reconocen en estas dos intervenciones como cierto sentido escondido detrás de las circunstancias particulares que incluyen. Por ejemplo, dicen que cuando Cómatas hace referencia a las zorras de cola tupida, pues hace referencia a quizás a prácticas sexuales homosexuales. Se estarán preguntando ustedes cómo estos comentaristas sustentan la interpretación. Pues lo que sí parece ser más seguro es que en la respuesta de Lacan, en la que declara que odia a los escarabajos que se comen los higos, alude metafóricamente a las relaciones sexuales heterosexuales, porque en la antigüedad los higos eran una conocidísima metáfora a la genitalidad femenina. Por ejemplo, aparece en La Paz de Aristófanes exactamente en el verso 1350, esto que dice, desde Hedu Tosyukon, que se traduciría como el higo de ella es suave, haciendo referencia pues nuevamente a sus genitales. Es por esta razón que varios comentaristas consideran que aquí, en ambas duplas, los contrincantes hacen referencia a actos sexuales, en el que Cómatas primero critica el sexo homosexual con esta metáfora de la zorra de cola tupida que se come las uvas, y Lacan, aquí en respuesta, pues critica el sexo heterosexual con el escarabajo que se come los higos de Filondas. Pues no sé qué piensan ustedes de esta interpretación, pero por ahora sigamos leyendo. Lo que dice Cómatas después de este intercambio es bastante crudo, de hecho. De nuevo, muchas traducciones deciden o bien cambiar el sentido o emplear verbos como menos explícitos. Entonces aquí Cómatas ataca la compostura de Lacan, pues afirma que el ovejero disfrutó de su anterior encuentro sexual. Utiliza Cómatas el verbo catelauno, que sería como empujar para abajo. Es un verbo que podría sustituirse por vineo, que podría traducirse como tener relaciones sexuales por forcejeo. Entonces Lacan contrarresta, mencionando también una golpiza que recibió Cómatas de su amo, que es Eumeras. Después de este altercado, Cómatas le sugiere a Morzón que él ha logrado irritar a Lacan, pero el árbitro Morzón no interrumpe. Cómatas también le dice de forma altanera a Lacan que vaya a arrancar cebollas trepadoras, que son estas que ven ahora, justo ahora en la pantalla. Pero pues ustedes se preguntarán por qué le dice esto. Pues bien, si investigamos un poco nos damos cuenta de que las cebollas de las que habla Cómatas eran apreciadas como un talismán capaz de alejar la maldad. A estas propiedades mágicas de la planta se une, pues como es habitual en estos casos, la circunstancia de su recogida, que es sobre la tumba de una vieja mujer. La intención de Cómatas es entonces sugerir que para salvarse del mal que aqueja a Lacan ahora, o sea de su envidia, pues se necesita un poderoso talismán difícil de encontrar. Lacan aquí responde de manera parecida, como es lo usual. Entonces le dice a Morzón primero que en verdad él es el que irrita a su oponente. Le pide también a Cómatas que vaya hacia el río Leis, justo aquí, y a desenterrar el cíclame. Como nos imaginamos, Lacan responde en el mismo tono, porque el cíclame era también apreciado como planta mágica que protege de los males. Le está diciendo entonces también que se necesita de una fórmula mágica para curar la ira de Cómatas. Luego de esto, Cómatas propone nuevamente hablar acerca de temas convencionales de la poesía bucólica. Propone entonces que el Hímera fluya en leche en vez de agua. Aquí Hímera debe ser el nombre de un manantial, pues cercano a donde ellos se encontraban. Luego dice que Cratis se bañe en vino y que en la mimbrera haya fruto. Hay que saber que la antigua Síbaris y luego la ciudad de Turos, que la sustituyó, se hallaba entre dos ríos, el Síbaris y el Cratis. Este pasaje entonces ha dado pie para suponer que Lacan apacienta su rebaño junto al Síbaris, mientras que Cómatas lo hace junto a Cratis. Pero pues solo son dos suposiciones, pues nada parece ser así realmente concreto sobre la locación de estos dos pastores. Este verso también tiene la particularidad de proponer situaciones inversas en la naturaleza, donde los ríos sean de leche o de vino y las mimbreras produzcan algún fruto. Las mimbreras, que son esta planta que les estoy mostrando justo ahora, son una especie de planta que crece sobre los suelos húmedos y de ahí sale el mimbre del que hacen canastos, pero no producen fruto. Este tema que propone Cómatas del mundo al revés es frecuente en la literatura. De hecho, en el Idilio I, en los versos 133 al 135, también se usa este tipo de situaciones inversas en la naturaleza, pues allá dice que los espinos florezcan violetas,
que el narciso florezca en los enebros y que de los pinos salgan peras. Entonces, como es común, Lacan responde de forma simétrica y habla también de situaciones inversas en la naturaleza. Dice que la miel del río Síbaris, aquí, fluya y que pues la muchacha saque por la mañana recipientes llenos de miel en vez de agua. Continúa entonces Cómatas y habla de temas cotidianos que pues parecen no tener mucha relevancia en este contexto de batalla. Parece entonces que a Cómatas se le está yendo la inspiración, pero pronto veremos qué sucede. Por ahora, Cómatas menciona que sus cabras comen alfalfa arbórea, que es esta que les muestro ahora, que comen eguilo, que es este tipo de plantas silvestres o cereales que le gusta tanto a las cabras. También dice que comen lentisco, que es este que ven ahora, y que se echan luego en los madroños, que son estos arbustos. Lacan corresponde a lo que dijo Cómatas, entonces dice que hay toronjil cerca de sus ovejas, que es esta planta. Dice también que en su lado florece jara, la que ven ahora, y rosas, pues que ya saben cómo lucen. En realidad nos damos cuenta que estos últimos dos pareados no tienen gran trasfondo para la batalla, sino que simplemente mencionan la riqueza silvestre de la que se alimentan sus rebaños como para presumir que son bien alimentados. Bueno, como pueden darse cuenta, ya estamos terminando el texto, entonces lo que viene a continuación es el golpe final, el que decide quién se lleva el cordero o el macho cabrío que apostaron. Aquí Cómatas hace una declaración que para nosotros puede parecer como débil y de poca fuerza para derrotar a Lacan. Hay que aclarar que hasta este punto la competencia parece estar empatada, porque Cómatas no ha podido sacudir la confianza de Lacan en sí mismo, ha intentado avergonzarlo con su comportamiento sexual y también como despertar los celos y envidia, pero nada de esto ha funcionado al parecer. Por otro lado, Lacan no ha agotado el ingenio de Cómatas ni su habilidad para cantar versos pareados que son significativos o importantes para el contexto de la batalla. Pero veamos los próximos versos de Cómatas. Él dice: yo no amo al Zipa porque antes no me besó, agarrándome por las orejas cuando yo le ofrecía la paloma torcaz. Cabe aclarar que este tipo de beso, agarrando al otro por las orejas, no es inusual. De hecho, esta modalidad de besar se llama el beso de la jarra y era una caricia típica en los niños, pero también frecuente en los mayores. Acerca de lo que dice de no ser besado por Alcipa, podemos decir que en ninguna otra parte del concurso uno de los contrincantes hace una declaración que disminuye su propio estatus a los ojos de la comunidad. Lacan quizás tomó esta declaración de Cómatas como una señal de que su ingenio pues estaba acabándose. Pues otra vez menciona el tema de la paloma como regalo, solo que cambia el nombre de la muchacha para pues a quien se la daba. Entonces parece que ha caído en una admisión del fracaso. Si Lacan responde con las mismas condiciones, el concurso incluso podría llegar a ser un empate o una reconciliación entre estos dos pastores, como en el sexto idilio. Pero Lacan decide aprovechar esta debilidad para contrarrestar con lo que pensó que pues era su golpe final. Entonces dice Lacan: pero yo amo mucho a Eumedes, pues cuando a este mismo le daba la flauta pastoril, me dio un beso muy encantador. Como vemos, aquí Lacan rompe por primera vez con el esquema de correspondencia al pareado de Cómatas y cambia el enunciado a su favor, porque quiere aprovecharse pues de esta inusual respuesta de su oponente con el fin de vencerlo. Pero lo que sigue a continuación nos cuenta que no fue como Lacan lo pensó. De hecho, Cómatas le tendió una trampa y Lacan pues cayó fácilmente en ella. Le dice Cómatas: no está permitido que los arrendajos luchen contra el ruiseñor, ni que las abubillas luchen en presencia de los cisnes, refiriéndose a que la respuesta anterior de Lacan demuestra que él es un filactés, un peleón. Luego de que Cómatas puntuara esto, entonces interviene Morzón, creo que es la primera vez que lo hace, y lo hace efectivamente para otorgarle la victoria al cabrero Cómatas, y le pide a Lacan que desista y a Cómatas que tome la cordera y la sacrifique para las ninfas, guardándole claramente un buen pedazo de carne para el árbitro que lo eligió. Pero pues esperen, si bien la mayor parte de los lectores estábamos pensando que Cómatas iba a ganar el concurso, Teócrito realmente no explica las razones de su victoria. Los críticos se han esforzado por encontrar estas razones y por esto se han propuesto pues muchas opciones.
como que la titubeó antes de su respuesta, o que duró demasiado y por eso Morzón lo detiene y declara su derrota, o que fue porque dijo que le dio a Diomedes una flauta pastoril, que era precisamente la que le robó a Cómatas, probando pues que no la había robado, y entre otras razones, claramente pues unas como con más sustento que otras. Pero considero, a mi criterio, que la razón más probable es que la comprobó ser inferior durante la batalla, y aquí, en estos versos, demostró que fue incapaz como de percibir la trampa que Cómatas le tendió, porque su comentario inusual de no haber como recibido el amor de Alcipa parece ser una trampa para que la comprobara ser un peleón, pues respondió un comentario de autocrítica con uno de autoengrandecimiento. De todas formas, las razones propuestas pues son meras teorías, el texto no nos proporciona suficiente información para conocer pues verdaderamente cuál fue la razón por la cual se le dio el premio a Cómatas, pero queda como a disposición de cada uno pues pensar cuáles fueron las razones. No sé ustedes qué opinan, me gustaría saberlo en los comentarios. Pero bueno, al final entonces, después de que Morzón le diera la victoria a Cómatas, este último se alegra por haber obtenido el cordero y promete por Pan enviarla al sacrificio de las ninfas, para luego celebrar la victoria junto a sus cabras. Aquí se burla también de la ingenuidad de Lacón y se muestra muy emocionado por haber ganado. Dice que saltará incluso con las cabras hacia el firmamento. Finaliza diciendo que bañará a todas sus cabras en el Síbaris, lo cual es gracioso si recordamos que ahí en el Síbaris es donde Lacón pastorea su rebaño de ovejas. Le dice a Leucita que si monta alguna cabra antes de que las ninfas les favorezcan por haber sacrificado el cordero, que entonces lo golpeará. Le reprocha nuevamente y le dice que si no lo golpea, que entonces se convertirá en un Melantio en vez de Cómatas. Justo aquí. No sé si alguno de ustedes lo recuerde, pero Melantio es el cabrero traidor en la Odisea, el que era jefe de los esclavos de Ulises, y que por haberle ayudado a los pretendientes de Penélope a descubrir el plan de ella para retrasar el cortejo, porque pues recordemos que ella les dijo a los pretendientes que iba a escoger un marido tan pronto acabara de tejer una manta, y lo que hacía era coser de día y deshacer la manta de noche, para alargar el tiempo y esperar a Ulises. Entonces Melantio se da cuenta y le dice a los pretendientes esto. Por esto al final Ulises lo castiga mutilándole las orejas, la nariz, los testículos, las manos y los pies. Por eso Cómatas como que amenaza a su macho cabrío con la mutilación. Pues bien, este ha sido el idilio 5 de Teócrito acerca de la lucha del canto pastoril entre un cabrero y un ovejero. Pues espero que les haya gustado. En verdad, pues para mí fue interesante haberme enfrentado a este texto por mi cuenta, porque pues tuve la oportunidad y también como el deber de buscar por mi cuenta algunas cosas que no entendía a primera vista, y que cuando pude entenderlas a fondo, pues fue bastante satisfactorio y pues también divertido, pues porque como se dieron cuenta, hay cosas que desde una lectura como superficial parecen ser muy inofensivas y convencionales, pero que si leemos, como dicen, entre líneas, sabremos que este texto está lleno de asuntos bastante explícitos y pues para nada inofensivos. Pues solo se requiere como de una lectura cuidadosa y un interés como por desvelar el significado oculto. También fue interesante porque, como les conté al inicio, este idilio en particular presenta un altercado entre pastores, en lo que pues lo perfecto y lo tranquilo del campo se mezcla con la crudeza y la vulgaridad de los poetas, que pueden narrar con tanta pulcritud las virtudes de la naturaleza, pero también referirse al otro con palabras ofensivas y súper explícitas. Y pues esta me parece que es una dualidad que vale la pena destacar, porque no es una poesía sesgada, sino más bien como cargada de ironía. De nuevo, espero que les haya gustado el texto tanto como a mí. Recuerden que en la descripción dejo varios textos y vistas previas que les pueden interesar. También dejo este documento en PDF para que vuelvan a leer como por su cuenta el idilio, así más tranquilamente. También recuerden que en el próximo video me dedicaré exclusivamente a tratar algunas cuestiones de morfosintaxis que pueden ser confusas en este texto. Espero también lo vean y lo disfruten, y pues les sea de ayuda para entender mejor este idilio y en general los textos de Teócrito. No siendo más, les agradezco por ver este video y espero tengan un buen día. Hasta pronto.